Hola, ¿qué tal? En el marco de la Biblioteca de Poesía y Prosa Modernistas, hoy tenemos en esta entrevista, esta charla, Elif Lara. Un gusto estar contigo, sobre todo porque sé que eres un gran lector de poesía, te has especializado, has dado cursos en el CEPE, y por ahí me gustaría empezar. ¿Cuál es el contexto de la poesía modernista actual? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo invitarías también a nuevos lectores a ser partícipes de esta gran lírica? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por esta charla. Pues mira, creo que la poesía modernista tiene temas que siguen siendo de mucha actualidad, que puede interesar mucho a nuestros lectores jóvenes. Por ejemplo, el tema de las diversidades sexuales, las relaciones con otras artes, las relaciones con la naturaleza, por ejemplo, que es una discusión que está muy en boga desde hace unos años. Desde el punto de vista de la teoría literaria tenemos la ecocrítica, pero también tenemos poetas como Mónica Nepote, poeta contemporánea, que ella hizo una antología de poesía sobre la naturaleza y todos estos temas tan interesantes, tan debatidos el día de hoy, ya los encontramos en este conjunto de autores de la época del Porfiriato. Entonces creo que por ahí podemos entrarle a disfrutar de estas producciones poéticas que sin duda siguen siendo muy, muy placenteras de leer. Qué bueno que mencionas a Mónica Nepoten, nuestra última premio Javier Villarrutia, y además con esto de la ecocrítica, ¿cuáles son los planteamientos de la naturaleza, de Urbina, de Nervo, no sé, Tablada, por ejemplo, con el haiku? ¿Podrías ahondar más en ello? Claro que sí. A diferencia de lo que estaba pasando desde las élites del poder en la época del Porfiriato, y también en Occidente, en toda Europa, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, en que se veía a la naturaleza como una entidad que debía ser dominada, una entidad que debía ser explotada comercialmente, industrialmente, una naturaleza que era vista como una entidad sobre todo femenina, que debía ser dominada, sometida, así como las mujeres fueron y han sido sometidas por los varones de formas muy violentas, de forma análoga, así lo marcan muchas filósofas actuales. También los hombres hemos tenido una relación muy violenta con la naturaleza. Claro. Bueno, a diferencia de eso, los poetas modernistas, bueno, o buena parte de ellos, como Manuel José Otón, Ujú. como Amado Nervo, como Luis Urbina, tienen una aproximación diferente a la naturaleza, una aproximación espiritual, que es algo que encontramos en la poesía romántica de finales del siglo XVIII en Inglaterra, después lo vamos a encontrar en Francia, que para ellos, para los modernistas y para esta tradición que acabo de mencionar, la naturaleza es un espacio de conexión entre el individuo y un más allá invisible. Esto sobre todo lo puedes notar en Manuel José Otón o en Amado Nervo en su famoso poema largo La Hermana Agua, que está inspirado en el Tao Te Ching, que ya el Tao Te Ching estaba siendo traducido y estudiado desde más o menos la década de 1880 en Francia. Y entonces ahí Nervo en La Hermana Agua justamente plantea una relación muy diferente, una relación, vamos a decirle, femenina en el sentido cultural de cuidado, en el sentido cultural de empatía, en el sentido cultural de sororidad con la naturaleza. Es muy interesante este planteamiento femenino, de cuestiones de género, que también creo que lo veo en varios de los poetas modernos. Lo que llamamos nosotros sinestesia, es decir, el cruce de los sentidos, la capacidad que podríamos tener de ver los olores, de escuchar las imágenes. Eso incluso en el ámbito de la ciencia se llega a estudiar las sinestesias y los poetas mexicanos no fueron ajenos a esta tendencia. Por supuesto que la principal arte con la que se relacionan estos poetas es la pintura.
seguido después por la música. Y creo que el principal puente entre las artes y los poetas modernistas se llama Julio Ruelas. Ujú. Julio Ruelas es el gran ilustrador de las revistas literarias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en México, especialmente la revista Moderna, después que se va a llamar Revista Moderna de México. Y Julio Ruelas básicamente es un genial, genial ilustrador de poesía modernista. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el papel de José Juan Tablada. Tablada es un gran estudioso de las artes, sobre todo es una muy buena conexión, una conexión muy fértil entre México y la cultura japonesa. Claro. Y esto de la cultura japonesa, de además las relaciones que se dan entre pintura, poesía, que mencionas, me interesa mucho también por otro arte que ya mencionas, ¿no? La música. Y creo que ahí es donde da un impacto mucho más popular, ¿no? Creo que la cuestión del arte visual, de la poesía puede ser de pronto un poco más elitista, pero la música es algo que nos cala a todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue ese impacto popular que por ahí Nervo me parece uno de los pilares también? Fue total. Sobre todo, no solamente en canciones populares, como todos hemos escuchado el tango El día que me quieras, que es Claro. una reescritura que hace Alfredo Lepera del poema de Amado Nervo y que canta, por supuesto, Carlitos Gardel, ¿no? De forma magnífica. Pero un factor que debemos seguir recordando es el de las declamaciones públicas, ¿sí? Que también es un buen puente entre la música popular y esta poesía que sí, en su momento fue elitista. Las declamaciones públicas se realizaban en lugares muy grandes, como teatros, a veces en algún estadio inclusive. Personajes como la argentina Berta Singerman eran verdaderas estrellas de rock en esa época porque eran capaces de llenar auditorios completos solamente declamando. Y después llega la aparición del radio y de los discos LPs que también ayudaron a la transmisión de las declamaciones. Recientemente tenemos los casos de Paco Stanley, por ejemplo, este animador de televisión que llegó a grabar discos con poesía como En paz de Amado Nervo y él siempre gustaba de declamar en su programa este tipo de literatura. Y todavía hoy en YouTube podemos encontrar videos de hombres o mujeres de todas las edades que deciden grabarse ellos mismos declamando, Sí. solamente por el placer de hacerlo. Entonces, entre estas declamaciones públicas y la transferencia de los poemas a la música popular, bueno, tenemos un buen conocimiento masivo de la poesía modernista. Y claro, incluso diría más allá, ¿no? La música llevada al cine. Tenemos el caso de Mamá Soy Paquito, algunas musicalizaciones de poemas de Urbina, y hasta el día de hoy quizá los poemas modernistas sean los más declamados, incluso de poetas contemporáneos podría ser. Por ahí queda la investigación. Pero ¿cuál es tu relación personal con el modernismo? ¿Editaste Amado Nervo? ¿Con quién dirías que te llevas mejor de estos poetas? Bueno, obviamente con Ramón López Velarde y obviamente con nuestro querido Amado Nervo, pero mi relación ha sido de sorpresa. Yo fui educado en la licenciatura en letras en un clima de cierto desprecio hacia la literatura del siglo XIX. Eso no lo leas, es aburrido, es de moda. Estoy hablando ya de hace varios Ujú. años. Eh, pero cuando me acerco a la poesía modernista, fue un shock. Yo no me imaginé que trataran esos temas tan contemporáneos que te mencioné hace un momento. Su capacidad de escritura formal es extraordinaria y notable, ¿sí? Y sí, por supuesto que mi poeta favorito es Amado Nervo, el Amado Nervo de todas las épocas, desde el Amado Nervo más elitista,
más atormentado de sus primeros poemarios, hasta el amado Nervo esotérico, hasta el amado Nervo más masivo que nos entrega sus poemarios antes de su muerte en 1919. Y esto de Amado Nervo que comentas del esoterismo es algo que está en época, está en la literatura del momento, y me interesaría que lo trajeras a cuenta porque creo que estamos viviendo un mundo donde es necesaria otras espiritualidades. Parece ser que las grandes religiones ya no quedan tan ad hoc con el momento y poetas como Amado Nervo por ahí podrían tener una nueva lectura. Lo han seguido teniendo. Muchas de estas investigaciones sobre el esoterismo en la poesía modernista se la debemos a José Ricardo Chávez, Ujú. investigador y escritor aquí de nuestra universidad. Y sin duda, lo que encontramos en Amado Nervo es una respuesta espiritual para sus lectores, para una burguesía lectora que ya no encontraba en el catolicismo toda la satisfacción espiritual que ellos buscaban. Tanto por nuestra tradición liberal en México, que pues ha dialogado y ha incluso peleado con nuestra tradición católica, como debido a los modelos científicos que en el siglo XIX imperaron, bueno, pues dejaron a los hombres de finales del siglo XIX, especialmente en México, a la burguesía lectora, con muchas dudas sobre su religión. Bueno, sí, soy católico, pero la ciencia me está diciendo otras cosas, tengo una formación juarista, ¿hacia dónde voy? Y entonces Amado Nervo propone el esoterismo europeo con todo su eclecticismo como una respuesta. Como dice José Ricardo Chávez, el esoterismo le gusta mucho mezclar tradiciones religiosas, el sincretismo es una de sus bases, y entonces podemos leer poemas de Amado Nervo católicos, poemas de Amado Nervo inspirados en la Bhagavad Gita, poemas de Amado Nervo inspirados en lo que en esa época se consideraba que era el budismo. Todo con mucha esperanza, sin olvidar que Nervo está escribiendo este tipo de poesía esotérica durante la Primera Guerra Mundial desde Europa, cuando el mundo se estaba haciendo añicos en Europa y aquí en México teníamos la Revolución Mexicana. Para ir terminando esta charla, ¿por dónde nos recomendarías empezar a leer poesía modernista o no leerla, escucharla? Algunas grabaciones. Por ahí, ¿qué le dirías a alguien que no conoce estos poetas y que veo que te entusiasman, por supuesto, muchísimo? Si les gusta la declamación, pueden encontrar en internet muchas buenas grabaciones. Tenemos por ahí un disco de Enrique Rambal, que grabó muchos poemas de la Amada Inmóvil. Carmen Leñero, que es Claro. compositora, que es investigadora, poeta, también de nuestra universidad, ha musicalizado algunos textos de Amado Nervo. Por supuesto, hay que ir a Agustín Lara, no para acercarse a un poema preciso, pero sí a esta sensibilidad. Pero sin duda, si queremos empezar leyendo el modernismo, yo les recomendaría autores como Manuel Gutiérrez Nájera. Hace un tiempo salió una película basada en Antes que anochezca de Reinaldo Arenas. Entonces, en la película, no en la novela, en la película añaden un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, no, Non omnis moriar, no moriré del todo. Fue un agregado del director que se declama allí. Entonces yo empezaría con Manuel Gutiérrez Nájera, sin olvidar a María Enriqueta, a Laura Méndez de Cuenca, que también son dos poetas extraordinarias y muy sorprendentes que vale la pena descubrir. Y claro, está Nervo, está José Juan Tablada, está Otón. Bueno, ya voy a dar toda la lista aquí. Yo empezaría con Gutiérrez Nájera. Pues muchísimas gracias, Elif, y a los que todos nos han visto por acá.
Recordarles que estamos en el marco de la Biblioteca Panhispánica de Poesía y Prosa Modernista con el apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas y, asimismo, Secretaría de Cultura de México. Bueno, pues muchas gracias.